Bueno, vamos a empezar. Vamos a continuar con el tema número 2, incluyendo la introducción. El tema de hoy se va a llamar Enfoca tus pensamientos. Enfoca tus pensamientos. La serie que estamos llevando es Vida Cristiana, Mito o Realidad. La porción bíblica que estamos llevando es Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Continuando con las enseñanzas que estamos llevando en relación con el impacto de los pensamientos, partiremos a una nueva aventura el día de hoy con una pregunta sencilla y me gustaría que ya la pongas en tu corazón esta pregunta. ¿Dónde está el enfoque de tus pensamientos? ¿En dónde está el enfoque de tus pensamientos? ¿Necesitas enfocarte o necesitas desenfocarte? Vamos a partir entonces de 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 2. Capítulo 2, versículo 1 al 2, y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para que estemos afianzados en nuestros pensamientos. Permítanos, Señor, saber cuándo debemos de estar fijos, cuándo nos debemos de mover, pero que sea con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que el día de hoy has preparado para nosotros. Te pido que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y que siempre estemos en el centro, que si tenemos que caminar por la puerta angosta, siempre lo hagamos, Señor, aunque veamos que la espaciosa está mejor, Señor. Sabemos que tus caminos son los mejores, Señor, y ahí queremos estar. Ayúdanos a que nuestros pensamientos estén fijos, permanentes en Cristo Jesús. Te lo pido en el sagrado nombre tuyo, Señor, de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos estado partiendo y diciendo algo muy sencillo. ¿Por qué Pablo nos dice no se muevan fácilmente de su manera de pensar? Permítame partir de esta ilustración para el tema del que vamos a hoy a estar trabajando. Cuando enfocamos nuestros pensamientos, los enfocamos hacia algo para tener una acción. Pero lo más importante es que enfocamos nuestros pensamientos para poder también tener una reacción. Es decir, tanto reaccionamos nosotros personalmente como hacemos que otros también reaccionen. Así que lo importante es que nosotros nos demos cuenta cuando vamos a provocar una reacción, una emoción, un sentimiento en otras personas. Es decir, la interacción que tenemos todos los días no va a ser nada más por casualidad. No va a ser porque no va a pasar nada. No, la interacción que vamos a tener es porque siempre va a haber un efecto, no solamente en nosotros, sino en los que nos acompañan. Así que quiero darte esta ilustración y pon mucha atención. Imagínate que nosotros somos un río. ¿Quiénes conocen un río real? ¿Que han estado en un río real? Si han estado en un río real, van a saber que un río real tiene un caudal y tiene lugares de descanso. Hay cosas muy hermosas, el ambiente es muy bonito, sobre todo el clima se siente agradable, el ruido está hermoso. En el interior del río, ustedes van a encontrar que hay alimento. En el interior del río van a encontrar que hay pureza de agua, manantiales. O sea, vamos a encontrar cosas hermosas en un río. Si usted se imagina que es como un río, entonces todo el ambiente, todo el ecosistema que está alrededor de usted, ¿cómo debería de ser para los demás? Agradable, saludable. Tendría que ser parte del alimento. La dulzura de su sonido, de sus palabras, tendría que producir paz y relajamiento a los demás. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Porque si el sonido de nuestras palabras está produciendo adversidad, probablemente no estamos hablando de un río calmado, ¿verdad? Entonces, la dulzura de nuestras palabras, las acciones de nuestro corazón deben de producir paz a los demás. ¿Por qué? Porque este es el reflejo más grande que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, en donde podemos ser agentes de paz. Y no quiero decirle que esto ya lo hemos estudiado por más de 6 meses, así que no vamos otra vez a regresar atrás. Queremos ser agentes de paz. Así que incluso las aguas pueden ser curativas para algunas enfermedades. En ocasiones incluso un consejo de nosotros que sale de nuestra boca puede ser curativo para una persona. El escuchar a una persona en sus problemas puede ser curativo. Muchas veces no ocupas pronunciar una sola palabra cuando la persona ya tiró todas sus emociones, todo lo que traía mal y se fue con un buen consejo tuyo.
¿Qué es lo que hace uno cuando va a un río bonito? Quieres regresar. Cuando el río está hermoso, quieres regresar. Nosotros ya hemos tenido una experiencia, fuimos al río Colorado, aquí a la altura de Nevada, y el río era hermoso. Había muchos hoteles, muchos restaurantes, pero la gente quería estar en la ribera del río. Y tuvimos la oportunidad de ver gente que estaba nadando en el río, que se estaba bañando, gente que estaba acampando, gente que estaba comiendo. Tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que mucha gente prefirió el río antes que los casinos, antes que la diversión, antes de lo que está en el mundo. Quiere decir que cuando Dios nos acerca a la naturaleza, es decir, a la naturaleza espiritual, nosotros tenemos que tener esa prioridad, que la gente se acerque a nosotros en lugar de acercarse al mundo. Qué hermoso sería que todos los días o algunos días de la semana hubiera gente que viniera a nosotros y nos dijera, quiero platicar contigo, me gusta estar sentado contigo, quiero tener un poquito más de la palabra, quiero hablar más del amor, quiero hablar más de lo justo, de la esperanza, de querer ver a Cristo, de ver esta plática tan edificante, es decir, que tú seas un río real de vida, no solamente externa, sino también interna. Entonces, esto es un sistema agradable, no solamente para ti, sino para los demás. El enfoque de esto es que nuestros pensamientos van a estar siempre en lo correcto y tu corazón va a estar lleno del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es Jesucristo. Y de ahí va a emanar cualquier consejo tuyo. De ahí va a emanar la palabra de Dios. Las personas que están alrededor de ti se van a alimentar. Nosotros hemos tenido experiencia desde 14, 16 horas hablando del Señor sin salirnos de ahí. ¿Por qué? Porque queremos un desarrollo espiritual. La gente quiere estar cerca de ti. La gente quiere hablar del Señor cuando estás tú con ella. La gente quiere aprender de Jesús. Ese es el río que queremos comunicar. Queremos llevar aguas vivas a los demás. Ese es el río que queremos comunicar. Entonces podemos decir que los pensamientos correctos, avalados por la palabra de Dios, impactan a las personas a seguir una vida correcta y impactan también a que quieran seguir un evangelio correcto. Así que mis hermanos, si somos un río que nutre y un río que cambia las cosas, nuestra forma de pensar no importa porque va a ser la forma de pensar de Cristo y eso va a hacer que los demás quieran pensar como Cristo. Van a querer pensar como Dios, van a querer pensar como lo haría cualquiera de los apóstoles. Quieren estar cerca de Jesús. Por eso Jesús nos dice, tan importante es el testimonio de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos ve la gente dice, ¿y este es el cristiano? Ve cómo se comporta, ve cómo vive, ve cómo se viste. Y vergonzosamente muchas veces decimos, sí, yo soy cristiano cuando estoy ofendiendo a otra persona, cuando estoy lanzando un super chisme, cuando de hecho estoy destruyendo la vida de alguien. Déjame decirte que esta es la otra parte del río. También podemos ser nosotros, y quiero que lo pongas como una imagen en tu cerebro si lo has visto ese río, cuando se está desbordando. Cuando empieza un día a desbordarse, empieza a salir de su cauce normal, empiezan a subir las aguas, se empieza a poner una velocidad tremenda, es imposible parar todo, los árboles se vuelven como si fueran simples alfileres, vuelan por todos lados, se destruye todo, a su paso ahora va a dejar muerte, va a dejar destrucción. Nadie quiere estar cerca de un río desbordado. Sin embargo, algunos por curiosos, nos acercamos al río, queremos verlos y sin darnos cuenta, ya estamos adentro del río desbordado. Estamos siendo arrasados a su interior y cuando queremos reaccionar, estamos cerca de la muerte. Así pasa con muchos creyentes. Cuando empezamos a ver el río del mundo, que el mundo empieza a influir en nosotros y nosotros agarramos el río del mundo y nos acercamos para ver qué tan fuerte está, qué tan bravo está, porque se nos hace bonito, porque se nos hace atractivo. Cuando el agua está rugiendo, no tendremos que acercarnos. Tendríamos que retirarnos por precaución. Pero ahora imagínate que tú empieces a funcionar como ese río desbordado.
Que ahora no sea el mundo, sino que tú seas parte del mundo y siendo parte de ese trabajo del mundo ante los demás hermanos. Piénsalo, porque esta es una realidad. Déjame decírtelo en estas palabras. Nuestros pensamientos pueden influir para vida o nuestros pensamientos pueden influir para muerte, para todos los que están alrededor de nosotros. Y la triste realidad es que los primeros que van a recibir esa vida o van a recibir esa muerte, son los seres más queridos que tienen, que son tus hijos, mis nietos, mis padres, mis tíos. Si estoy preparándome en mis pensamientos para participar de muerte, estoy enfocado en la muerte, lo primero que voy a estar produciendo es muerte en mi hogar. No te digo muerte en la congregación, no te digo muerte en tu trabajo. ¿Estás qué? Desenfocado. Y te lo digo porque muchas veces decimos, es que nosotros no nos desenfocamos, somos cristianos y Dios nos cuida. No, Dios pide que nosotros nos cuidemos también. Que cuidemos nuestro corazón, y eso está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia cuando dice que de toda cosa cuidemos nuestro corazón, ¿por qué Dios lo dice? ¿Por qué el Señor toma la atención y el tiempo de decirte cuida tu corazón? Porque es algo importante de que nosotros no llenemos nuestro corazón de las cosas que destruyen. Si estás enfocado en tus pensamientos, vas a dar vida. Si estás desenfocado de tus pensamientos, vas a caminar a muerte. Empezamos entonces con el primer tema, para no ponernos tristes. El pensamiento desenfocado de Dios afecta a los demás. Cuando nosotros nos desenfocamos de Dios, vamos a afectar a los demás. Como te estoy diciendo, la Biblia nos enseña que el enfoque de nuestra forma de pensar tendrá como resultado nuestra forma de actuar. Y por consecuencia, el impacto que vamos a causar a cada uno de los que están alrededor de nosotros. ¿Les parece bien si revisamos rápidamente 2 casos en la Biblia? Sencillos, que ustedes ya los conocen, incluso ya los hemos platicado. Y vamos a hablar del famoso Isaac, hijo de Abraham. Y vamos a ir a Génesis 26, versículos 6 al 11. Voy a corregir por algunas personas que me están diciendo que no conocen bien la Biblia. Vamos a ir a Génesis capítulo 26, versículos 6 al 11. Estamos en el Antiguo Testamento. Primeros libros de la Biblia. De hecho, el primer libro de la Biblia. Leamos con cuidado. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿Acerca de quién le están preguntando? De su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. Y vea la pregunta que le dice, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, más bien preguntó, ¿verdad? ¿Por qué no has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Le voy a preguntar, ¿qué hizo Isaac? ¿Isaac estaba enfocado? Déjeme decirle que el sentimiento de miedo y de pensar que podía perder su vida le llevó a Isaac a hacer una de las acciones que la Biblia no le gusta mucho que hagamos, mentir en relación al parentesco con su esposa. ¿Qué hizo Isaac? Mintió. Muchas veces dicen, es que ellos fueron perfectos. No, la Biblia nos enseña la imperfección de ellos para que nosotros aprendamos que si ellos tienen un mayor número, más bien no un número, sino una calidad espiritual más grande y pueden caer, es porque nosotros también podemos caer. Pero lo importante es que sepamos que a través de Cristo tenemos la posibilidad de ser restaurados. Mintió en relación al parentesco de su esposa.
Ahora, esto lo hace una copia completa de su padre Abraham, pero su padre Abraham mintió a la mitad. Isaac mintió completo, porque Rebeca únicamente el parentesco que tenía con él era ser prima. Entonces, Abimelech, fíjense lo importante que hizo. Bajo la experiencia aprendida que había tenido con Abraham, ¿qué fue lo que dijo? Esto está raro. Y de esa manera fue que Abimelech tomó la decisión de decir, Isaac, te voy a molestar y te voy a amonestar. ¿Entendemos lo que está pasando? El que se supone que estaba cercano a Dios, mintió. Y el que se supone que no debía de estar cercano a Dios, aprendió de la lección que había tenido previamente. Esto nos está enseñando algo. Nos está enseñando que cualquier persona que tenemos un error, debemos aprender de esa experiencia y no volver a cometerlo. O lo mejor posible, evitarlo. Note la experiencia que le dice a Abimelech. Y podría explicarse la molestación de esta manera en palabras más claras. Le dijo Abimelech a Isaac, Isaac, tu forma de pensar expuso a nuestro pueblo a juicio de Dios y a muerte. O sea, en otras palabras, ¿qué estás pensando, Isaac? O sea, ¿estás viendo lo que tu actuar y tu pensar está haciendo? Porque dijo Isaac, pensé, me lo imaginé. Y aquí ustedes tienen que tener una idea muy clara que muchas veces en lo que pensamos y nos imaginamos, nos vamos en el avión, mis hermanos. A veces que ni ha pasado las cosas, ni sabemos, a veces escuchamos una palabrita y decimos, oh, esto está relacionado con esto, y hacemos un gran cuento y nada tiene que ver con lo que pasó. A veces acusamos a una persona por algo que sucedió pequeño, pero nada tiene el contexto. Simplemente, ¿por qué? Porque lo pensamos, lo imaginamos, lo vivimos en nuestro interior y creemos que así es. Mentira del diablo. Hay que corregir. Muchos de nosotros tenemos ese mal hábito, especialmente como latinos. Nos han enseñado a que si tenemos una pista, hay que dudar. Si no tienes la evidencia, duda. Pero si tienes la evidencia, entonces resuelve. Pero no estés haciendo conjeturas en tu cabeza y especialmente estando de mal carácter, mal humor con todos los que están a tu alrededor, simplemente porque piensas que algo va a ser, cuando nunca ha sido, ni será, porque simplemente está en tu cabeza, no está en el mundo. Fíjense qué importante es lo que le está diciendo esto. Lo que tú pensaste, Isaac, puso en riesgo no solamente a una persona, puso en riesgo a todo un pueblo. Dios no se anda con rodeos. Cuando va a castigar, usted sabe que mata 18, 15 mil, 30 mil, no le interesa a Dios porque tiene que aplicar su justicia. Y cuando Dios aplica la justicia ya no la retira, mis hermanos. Sodoma y Gomorra es un ejemplo completo de ellos. El diluvio es un completo desastre, se acabó toda la humanidad, solamente quedaron 8. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Que ahorita de toda la humanidad solamente quedaran 8, que son más de 7 billones de personas, y se están preocupando con la vacuna. Oh, sí, es que quieren reducir la población. Dios la reduce en 2, 3 centavos. Vámonos, 40 días nomás. Nadie más vive. No ocupas vacuna. ¿Se está entendiendo el concepto? ¿Por qué no puedes acostarte con una mujer? Bueno, hay una sentencia de muerte. Vamos a recordarla en Proverbios capítulo 6, versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Dice, no quedará impune ninguno que la tocara. Otra vez, así es el que llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocara. Es decir, que si tú ves una mujer casada, ¿qué es lo que tiene que pasar? Aléjate de ella. Si tú eres mujer casada, no te acerques a otros hombres. Está clara la situación. En tu forma de pensar, ten precaución. ¿Sí queda claro eso? Hay una sentencia. No quedará impune ningún hombre que tenga alguna relación con una mujer de manera íntima, porque es la mujer de su prójimo. ¿Me permite hacer un paréntesis? Y vamos a traerlo en el contexto no solamente de la iglesia, sino de la sociedad. Porque ahora en la iglesia se están también haciendo este tipo de actividades. A ver con cuál hermana se queda el pastor. No importa que esté casada. Si es la mejor hermana, esa es la que quiere el pastor. No voy a mencionar iglesias, pero perdóneme, esto con la Biblia en la mano dice que estás
desenfocado de tu pensamiento. Pero en el mundo es más fácil ver esto. En la actualidad tener relaciones con otra mujer es algo común. De hecho, quiero decirle que lo sienten como normal. La infidelidad en este momento no tiene peso moral ya. Antes esto se convertía en un peso moral, incluso había una lastimadura en el corazón, en la conciencia. Hoy no. Tener infidelidad a veces es vivir la adrenalina, tener otra opción. ¿Esto es de acuerdo conforme a Dios? No. Dios no tolera la infidelidad. Dios no está de acuerdo en que la mujer de otro esté con otro. Por eso David sufrió tanto cuando estuvo haciendo su trabajo fuera de su matrimonio. Y sabe usted a lo que me refiero. Así que Betsabé, no siendo su mujer, cuando él la toma, recibe ¿qué? Un castigo, que directamente lo vive en el primer año de su hijo, porque su hijo fallece. Y Dios dice, no hay posibilidad de que este niño siga viviendo, porque es parte de tu pecado, David. No hubo armas, ni el ayuno sirvió. No, hermano, haga ayuno, y con eso ya la hizo. No, póngase a orar, hermano, ya la hizo. Tirado en el suelo, dice la Biblia, boca abajo, sin comer, sin bañarse, sin nada, David no pudo revertir el juicio de Dios. Yo quiero decirle, mi hermano, que tengamos cuidado de esto. Muchos de nosotros pensamos que con el solo hecho de decirle a Dios, perdóname, Señor, ya la hice. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú me amas, y como tú me amas y soy hijo del rey, entonces como hijo del rey soy un príncipe. Bueno, es que quizás se les olvida que en el hijo del rey, que se llamaba Absalón, se murió. Y era hijo del rey. Quizás se les olvida que Jesucristo vino a la cruz y tuvo que fallecer por nosotros también. Mis hermanos, no podemos violar la ley. Es una ley moral que debemos seguir, porque también esa ley moral es una ley espiritual. Si se da cuenta, este ejemplo nos hace pensar el impacto de la tolerancia que estamos desarrollando en este momento hacia el pecado y hacia la maldad. Estamos siendo tolerantes ya con el pecado y la maldad. Le pregunto si usted está siendo tolerante con el pecado o la maldad. O es más, le voy a decir todavía más, usted es practicante del pecado y la maldad, igual que a veces lo puedo ser yo. Porque depende de quién dice el pecado, entonces, no, ese es un pecadito, porque lo hizo mi hijo, lo hizo mi hija, entonces no es un pecadote, pero si la hizo el vecino, ahí sí es pecadote. Mis hermanos, estos son ríos que traen destrucción. La infidelidad no es acreditada por Dios y existe un castigo a quien tenga relaciones con una mujer casada. Vuelvo a repetir, nuestros pensamientos son ¿de qué? ¿De vida? ¿Estamos enfocados en la vida o estamos enfocados en la muerte? Sigamos con Abimelech entonces y Isaac. En palabras concretas entonces, la forma de pensar estaba trayendo muerte al pueblo. Sin embargo, Abimelech no perdió el enfoque, no perdió el lugar, no perdió el aprendizaje y dijo, esto puede traer muerte a mi pueblo. Eso hace que en el cambio de pensamiento que tuvo Abimelech, hace que su pueblo tenga vida, no por él, sino porque Dios le dio esa lección anteriormente con Abraham. Usted puede revisar después la historia. El enfoque de los pensamientos de Isaac, entonces, mis hermanos, traía muerte, mientras que el enfoque de Abimelech traía vida a su pueblo. ¿Quiere revisar la otra historia? Esta es más bonita porque es directamente de gente del mismo pueblo de Israel. De hecho, de la tribu de Judá y de la tribu de Rubén o Reubén en hebreo. La historia es de Coré, de Datán y de Abirán. Coré, Datán y Abirán. Para todos los que no lo saben, Datán y Abirán eran de la tribu de Reubén, mientras que Coré era de la tribu de Leví. Le pregunto, ¿se acuerda qué hizo Coré, Datán y Abirán? Déjeme decirle y contestarle de esta manera sencilla. Perdieron el enfoque, hicieron un mal negocio. La forma de pensar de estos personajes con relación al liderazgo y el sacerdocio puso por destrucción. ¿Trajeron destrucción a quién? ¿Al pueblo?
y trajeron destrucción a sus propias familias. Entendamos un poquito el contexto. Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén. Consecuentemente tenían el derecho al liderazgo de gobierno y al sacerdocio que le fue quitado por parte de Dios cuando les dio a los levitas el derecho de tener ellos el sacerdocio y cuando le dio a Judá el derecho de tener el gobierno. Esas dos cosas le pertenecían a Rubén. Coret era encargado de uno de los servicios más grandes en el tabernáculo y auxiliaba en las actividades sacerdotales. ¿Se fija la inquietud de Coret? La palabra de Dios nos dice que ellos se sublevaron, se enojaron, pelearon, se rebelaron en contra de ¿quién? Ni nada más que de Moisés y de Aarón. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 16, versículo del 1 al 2, pero se los voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y se rebeló Coret, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levit, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. ¿Cómo dice empieza el versículo? Y se rebeló. Ahora note que es algo muy importante que en la escritura nos está diciendo. No dice se rebelaron. No está hablando plural. Dice y se rebeló. Es decir, que es una persona la que se puso activa, se puso de líder y dijo, vamos a hacer un buen negocio, vamos a alcanzar el sacerdocio y vamos a alcanzar el gobierno que es dado por Dios. 2. Y dice, ahora sí dice en plural. Y se alzaron ¿contra quién? Contra Moisés. Ahora sí es plural, ¿verdad? Ya no es uno, sino son varios. ¿Se fijan cómo el pensamiento de uno puede influenciar a varios? Y si el enfoque de uno se pierde y los demás creen en el enfoque de ese, ¿qué va a pasar? Te va a desenfocar de Dios. Te va a sacar de la jugada. Y en lugar de empezar a ser un río de vida, vas a empezar a ser un río de muerte. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel. Para ser específico, dice 250 jefes de las congregaciones, escogidos de la asamblea, y dice hombres de renombre. En el original dice 250 príncipes. En el original, cuando tú hablas de 250 príncipes, estás hablando de líderes más grandes de cada una de las familias. Es decir, estás hablando de la cabeza de cada una de las familias. Y quiero decírselo así para que usted lo entienda, de que se llevó a los 250 personas más importantes. Fíjense el poder que tiene un pensamiento influenciando a otra persona, y esto se hace un mar que no tiene fin. 250 de las personas que más deberían de haber estado pensando en el camino de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Se unieron en una causa que no era la correcta. ¿Causando qué? Muerte. Estos fueron ríos desbordados. Su forma de pensar la podemos ver impregnada en el siguiente versículo, pero permítanme leérselo desde la Nueva Versión Internacional. Números 16, versículo 3. Y vea cómo dice, se reunieron. ¿Se acuerda cuando vimos la Torre de Babel la semana pasada? Bueno, se reunieron, se juntaron, hay un propósito. Y nuevamente el propósito es ir en contra de lo que Dios ha dispuesto. ¿Cómo es la naturaleza humana cuando no tiene a Dios? Es ir en contra de Dios. Así que no es novedad que ahora los nuevos grupos y las nuevas ideologías estén yendo en contra de Dios. No es novedad. O sea, todos estos nuevos grupos se oponen a Dios, se oponen a la vida. No es novedad. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido ya demasiado lejos. Fíjense, todavía mandando, ¿no? Todavía mandando. Ustedes ya han ido demasiado lejos. Ya me imagino a esta gente enojada, ¿no? Ustedes ya han ido demasiado lejos. Imagínense cómo gritan los hebreos, los judíos, que les encanta gritar fuerte. Se ha de haber escuchado feo con 250 personas a su lado, ¿no? Y fíjense el argumento. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y viene la pregunta, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Ellos ya no están respetando el liderazgo de Dios, sino que le están diciendo, ustedes son los que no permiten a Dios actuar. Quiero preguntarle, con esto que hemos leído,
¿Cuál es el enfoque del pensamiento de Coré? Porque él fue el que inició todo, ¿verdad? En México se dice que una manzana podrida pudre todas las demás. Y este es un ejemplo perfectísimo, ¿no? Usted ponga una piña podrida y rápidamente pudre todas las demás. Fíjense, los argumentos son bien hermosos porque son válidos. Ok, se los voy a decir, son válidos. Sí, toda la congregación santos porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Pero siempre y cuando sigas las ordenanzas que Dios te dio. Entonces, cuando te estás rebelando, estás dejando de seguir las enseñanzas y las ordenanzas que Dios te dio. La presencia de Dios está en todos. Entonces, quiere decir que Coret deduce, si la presencia de Dios está en todos, entonces todos podemos ser líderes y todos podemos ser sacerdotes. Líderes y sacerdotes. ¿Usted está de acuerdo en eso? Bueno, como que Dios no está de acuerdo con eso, porque para eso separó líderes y sacerdotes. Y después en el Nuevo Testamento vuelve otra vez a separar líderes de diferente índole, pero los vuelve a separar. Así que se escuchan válidos cada uno de los argumentos que tiene Coret, pero si se dan cuenta ya no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos somos iguales porque ¿por qué nadie entonces tiene la oportunidad de agarrar cargos vitalicios como los tienen ustedes? ¿Qué se llama eso? Envidia. Mis hermanos, si Dios te da un cargo vitalicio es para ti. Si se lo da para tu familia es para tu familia también. Pero si Dios te dice cambia el cargo, lo vas a cambiar. Moisés tuvo que cambiar el cargo para dejárselo a Josué. Y si seguimos viendo los ejemplos, regularmente los cargos no son generacionales, hay cambios. Y Dios te va a indicar cuáles son esos cambios. Los cargos vitalicios solamente Dios te los va a dar. Nuevamente, pareciera un argumento correcto de Coret, pero no lo es. Dice, y usted póngase a pensar, la importancia que tenía Coret en el trabajo con el tabernáculo. Pero a Coret le pareció poco lo que le habían dado. Quiero preguntarle si lo santo y el servicio santo que Dios nos dé, en cualquier ubicación, el don santo que Dios nos dé, ¿puede parecernos poco? Una persona me decía, es que yo tengo dones chiquitos. Bueno, déjame decirte que los dones celestiales no son chiquitos, porque los dones celestiales son divinos y no vienen de alguien chiquito, sino vienen del creador del universo. Por lo tanto, son grandes y fuertes. Así que si un servicio, por mínimo que parezca, es importante, es vital, porque Dios lo ha designado. Es un servicio divino. Pero despreciamos el servicio que me dan porque yo pretendo que puedo hacerlo mejor del que está haciendo otro servicio para el cual yo sé que estoy capacitado. Déjame decirte que aunque estés capacitado, si Dios no te ha mandado, simplemente no desees el servicio de otro. O te lo voy a decir más fácil. Dios no te ha mandado, no te ha hecho un llamado para hacer ese servicio. Ahora en la actualidad ustedes podrán darse cuenta en las iglesias que esto pasa muy común. Agarramos 2, 3 familias, nos juntamos, nos vamos a un localito, empezamos a echarle ganas, tocamos nuestra alabanza, empezamos con los sermones, nos llamamos hermanos, etcétera, etcétera, y decimos que es un nuevo llamado, tenemos un nuevo pastor. Mis hermanos, no funciona así. No funciona así. Primero y antes que nada, no puedes dividir una iglesia. Primero y antes que nada, no puedes sacar una familia de una congregación. Primero y antes que nada, tienes que saber que el llamado es real de parte de Dios. El servicio de Dios, mis hermanos, no es para elevar tu prestigio personal. No es para que tú tengas un status quo. No, es para que le sirvas a Dios. Vean entonces, la consecuencia de la forma de pensar de estas personas, de estos príncipes, arrastró 250 príncipes a la muerte. No solamente eso, también a la familia de Coret. En hebreo, Coret se llama Corak. Y tiene un nombre muy significativo, porque Coret era prepuesto como uno de los antecedentes de quien puede ser también sacerdote, pero al mismo tiempo tiene que ser jefe de las tribus. Y este era Samuel.
Es el único en la Biblia que ejerció los dos cargos, el ser juez y el ser sacerdote al mismo tiempo. Y su vamos a decir, tatarabuelo era Corec. Escúcheme bien entonces, Dios te puede dar, pero te tiene que dar cuando tu corazón verdaderamente está dispuesto al servicio y a la realidad. Veamos qué fue lo que pasó con esto entonces. Número capítulo 16, versículo 31 al 35. Y aconteció que cuando cesó de hablar, se está hablando obviamente Moisés, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coret y a todos sus bienes. Voy a hacer un paréntesis aquí rápidamente. Mis hermanos, muchos de nosotros nos preocupamos por estar haciendo riquezas en esta tierra. Pero ¿saben por qué nos estamos preocupando para hacer riquezas en esta tierra? Porque creemos que no podemos pasar más allá del sol. Pero ¿saben qué es lo que nos dice este capítulo en particular? Que cuando nosotros tenemos todos los bienes, los estamos dejando y se los vamos a regresar a la tierra. Cuando nosotros nos morimos, todo lo que trabajamos se queda aquí, mis hermanos, le pertenece a la tierra. Si en este momento todos los humanos desapareciéramos, todas las riquezas que hay son de la tierra, mis hermanos. Y esto nos da a explicar muy claramente cuando dice, se abre la tierra y se tragó todos sus bienes. Es decir, todo lo que hacemos va a regresar a la tierra, incluso nuestro cuerpo. Así que tenemos que tener un enfoque bien tremendo nosotros, de que no podemos quedarnos con las cosas de este mundo, sino que tenemos que ver por las cosas que prevalecen, que son las que están en el cielo. Continúa en el 33. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol. Fíjense cómo descendieron. Vivos. Ahora, recuerde que la palabra Seol en este caso es una transliteración que significa bajaron vivos a la tumba. Imagínense que sean enterrados vivos cuando todavía están respirando. Esto me hace acordar, por ejemplo, de algunos mineros que han perecido cuando se caen las explosiones o cuando cae la tierra, que fallan las construcciones de las minas y quedan asfixiados por la arena. En otras palabras, estas personas no murieron ahogados con agua, murieron ahogados ¿con qué? Con tierra. Imagínense qué tremendo. Yo no sé si la muerte con agua o con tierra sea la mejor, pero yo nomás es de imaginar que bajas a un lugar que cuando hemos ido, por ejemplo, a los juegos al Magic Mountain, que caes de bajada completa en los juegos mecánicos, así, ¡fum!, rapidísimo. Sientes que el corazón se queda arriba y el cuerpo abajo. Ahora imagínate que de repente, exactamente, niños, estamos hablando de niños, adultos, ancianos, que pertenecían a esa tribus. De repente, de estar arriba, estaban abajo, siendo cubiertos, y dice, y todavía vivos. Escuche lo que pasó en el 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos. ¿Cómo estaba la gente? Gritando. Esto nos dice que no murieron instantáneamente, mis hermanos. Ha habido algunos temblores en los cuales caen los edificios, y cuando caen los edificios la gente todavía está dentro de los escombros y están gritando, ayuda por favor, ayuda. Otros desesperados por dolor. En este caso no dice que han sido despedazados, pero sí dice que estuvieron gritando. Porque decían, no nos trague la tierra. ¿A dónde regresó Dios a esta tribu? A su origen, a la tierra. Y ahora fíjense lo que dice el 35, porque este es el remache. También salió fuego de delante de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían incienso. En otras palabras, las incineraciones en ese momento fueron gratis. No quedaron ni siquiera cenizas de estos hombres, porque posteriormente la historia dice que fueron a recoger el incienso, nunca dice que fueron a recoger las cenizas de estos hombres. Lo que quiere decir que Jehová en segundos los destruyó. Por eso les digo, Dios no tiene la paciencia de estar lidiando con nosotros en ocasiones. Y si dice, ¿se te acabó el tiempo? Se te acabó. Podemos aprender entonces algunos puntitos, ¿verdad? Esta historia, empezándola a ver, determinándola por pedacito, todavía es más cruel, porque te vas a dar cuenta que lo que se ofreció fue
el incienso, y el incienso representa fuego y representa el fuego de Dios, y con el mismo fuego de Dios fueron aniquilados esos 250 príncipes. Más después se le dice a Eleazar: ve y recoge el incienso, porque el incienso fue dado como ofrenda sagrada. Es decir, el incienso purifica, pero el fuego te consume. Así que cuando te acerques a Dios, te tienes que acercar en esas dos formas. El incienso tiene una forma de tierra, pero para que se prenda en nuestra tierra tiene que existir el fuego de Dios, mis hermanos. Ahora, no me estoy refiriendo a ese fuego que muchas veces en algunas congregaciones se entiende, ¿no? Fuego, 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 y cae aquí, ¿no? No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al verdadero fuego, que es la palabra de Dios. El denuedo con que tú tienes que hablar para que los demás transformen su vida, para que los demás vayan a los caminos de la verdad. Aprendemos entonces rápidamente. No puedes pensar que algo que deseas le ha sido dado a otro y tú tienes el derecho de tomarlo. Eso se llama envidia. Ay, hermano, no, pero es que sí tengo la capacidad. No, es que yo voy a predicar más bonito. Es que yo tengo más estudios en el instituto bíblico. No, yo fui 50 años al instituto de la asamblea de no sé qué. Mis hermanos, si a ti no te ha puesto Dios, simplemente, aunque prediques más bonito, deja al que puso Dios a predicar. Y tú ponte en el lugar que Dios quiere para que te enseñe lo que Él quiere. Mis hermanos, dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Así que, hermanos, hay veces que es tiempo nomás de esperar para que nuestro corazón se moldee, para que nuestro corazón esté listo para el verdadero servicio a Dios. Si tú sabes, el servicio a Dios implica sacrificio. Ahora otra vez vamos con la figura del incienso. El incienso se va a ir consumiendo a través de que el fuego va ardiendo. Es decir, el incienso no es permanente, mis hermanos. La forma material de cualquier siervo de Dios, incluyendo el que tú quieras en la Biblia, se iba consumiendo. El mismo Pablo lo relata y dice: Señor, quítame este aguijón. Quería decir que la enfermedad no lo dejaba estar concentrado y en paz. Tú llámale lo que quieras, enfermedad espiritual, mental, física, como quieras. Era algo que mantenía a Pablo simplemente consumiéndolo. Mas sin embargo nunca quitó de su corazón el fuego de Dios. Nunca quitó de su corazón la palabra de Dios. Nunca quitó de su corazón a Jesucristo. Aún con eso. Y esto nos enseña que no podemos quitar a Jesucristo en ningún momento de nuestra vida. Permítame darle un ejemplo de esto. En un funeral, uno de los hermanos de la congregación murió. Y fuimos a una congregación muy grande, con una iglesia muy bonita, un templo hermoso. Instalaciones amplias, diferentes cámaras, se veía todo hermoso. Obviamente también los cantantes eran de primer nivel, ¿no? No con los que a veces tenemos en la iglesia, ¿no? Que están ungidos por el Señor, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Al terminar el servicio escuché a una hermana cuando dijo: esta iglesia que ya pisé la declaro nuestra. Órale. ¿Acaso se te olvida que esta iglesia es tuya, mi hermano? Todas las iglesias cristianas deberían de ser de nosotros. Y nosotros tendríamos que llegar a cualquier iglesia cristiana como fuera nuestra casa. Pero somos tan divididos y un corazón tan fragmentado y un corazón tan pobre que si no perteneces a esta asociación, si no tienes estos requisitos, si no hiciste esos estudios, no, si no te pones el velito, no, si no te vistes de trajecito, si no traes corbatita, mi hermano, todas las iglesias de Cristo deberían de ser para los cristianos. Ya están conquistadas, no necesitas conquistarla, mucho menos arrebatársela a un hermano que ya la tiene. Por favor, piense un momento en su vida. Hay tanta competencia ahorita en las iglesias cristianas que 5 o 6 personas abren en una cuadra 6, 7 iglesias cristianas. Por favor, esa cuadra ya la declaramos para el Señor, porque si hay 7 iglesias cristianas, entonces hay 7 lugares donde te puedes congregar. Ahora, eso no quiere decir que tenga que haber, obviamente, tiene que haber un orden dentro de la iglesia, definitivamente, pero hay que estar seguros que ese orden está enviado por Dios. Eso es lo que le pasó a Coret. Entonces, gracias a Dios que en este tiempo Dios nos manda fuego del Espíritu Santo y no se pone la ira de su fuego, porque si no, ¿cuántas iglesias estarían ahorita consumidas y cuántas esposas estarían viudas
¿Y cuántos esposos estarán viudos? Porque también hay esposas que ahora se creen pastoras, ¿no? Y que están haciendo sus congregaciones aún en contra de la palabra de Dios. Porque ellas lo saben. Segundo punto que aprendemos de esta historia. El pensar que tienes la capacidad para hacerlo no te da el derecho si Dios no te lo ha otorgado. No te pienses que eres el mejor. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado cuando nos estamos sintiendo superiores, porque estamos así de cerca de envanecernos. No, yo soy el que tengo la palabra ungida, yo soy el que llevo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué queremos a Cristo? Mejor te contratamos a ti con un buen administrador de publicidad, nos metemos en la televisión, en el radio y la congregación se va a llenar. ¿Pero de qué? Las congregaciones se tienen que llenar de pecadores que quieren ser redimidos por la sangre de Cristo para llegar a ser salvos. Y gente que va a querer ser preparada para prepararse para ir a otros, sean salvos también. Ese es el método sencillo. Prepárate mejor para dar testimonio. Prepara mejor tu corazón para que tu corazón nutra a los demás. Prepara tu corazón para que tu corazón sea un río de vida. Punto 3. La falta de humildad para someterte a cualquier servicio que Dios te ha dado. A veces se nos hace poco lo que nos dan. Cuando nos hemos dado cuenta que Pablo le dice a los corintios, ustedes son remeros de abajo, ustedes son juperetes, aunque no vean el sol, solamente escuchen la voz de Dios. Si les dice remen a la derecha, remen a la derecha. Si les dice remen a la izquierda, remen a la izquierda. Y les estoy diciendo que los juperetes no tenían ninguna posibilidad de ver lo que estaba pasando afuera. Estaban en la total oscuridad. Solo tenían que escuchar la voz del capitán. Así que, mis hermanos, en humildad, escuchemos la voz del capitán. Y si el voz del capitán nos dice solamente rema, rema. Y si la voz del capitán te dice agarra el timón, agárralo, porque Dios va a estar agarrando el timón primero que tú y lo va a llevar de tu mano. ¿Te estás dando cuenta entonces? La influencia de un pensamiento desenfocado provoca un río desbordado, ocasiona caos, ocasiona muerte, ocasiona pérdida. Si te has dado cuenta en todo lo que hemos enseñado, la vida cristiana no es caos, muerte y pérdida. La vida cristiana debe decir o decirse que es todo lo contrario. Por eso la palabra de Dios es clara en cuanto a la postura de nosotros y nuestro pensamiento. Repasemos Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 8. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate, no tú las puedes enderezar. ¿Quién te las endereza? Dios. Entonces no somos ni Batman, ni Robin, ni Superman, ¿verdad? Mucho menos Batichica, ¿verdad? O la mujer biónica, ¿no? Dios es el que va a enderezarnos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y qué dice? Y apártate del mal. 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este versículo nos dice de manera sencilla, desenfócate de tu particular manera de pensar y enfócate en la manera que Dios quiere que pienses para que Dios te enderece tus caminos. ¿Quieres que Dios te enderece tus caminos? Desenfoca tus propios pensamientos, entrégate los pensamientos de la Biblia, pon por fundamento a Jesucristo, trabaja con la salvación, pon la fe completa en Él, la confianza. No dejes que nada te ponga en duda de que el Señor está trabajando. Así que podemos aprender que existe gente que quiere que te conectes de una forma particular. Pero lo importante es, cuando tú te conectes con cualquier persona, por favor, no le hagas daño. Especialmente si sabes que tus ideas son incorrectas. No invites a 2 o 3 testigos para que sean también testigos de tu desgracia y la desgracia de ellos.
Dios quiere que nos conectemos de una manera productiva, no de una manera destructiva. Esto quiere decir que debemos de dejar lo que piensa el mundo, la antigua naturaleza, y cambiar nuestra vida pasada. Vaya usted a Efesios 4, capítulo 4, versículo del 22 al 24. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Un nuevo hombre quiere la palabra de Dios. Un nuevo hombre quiere Dios. ¿Tú quieres ser ese nuevo hombre, esa nueva mujer? Es como tener un nuevo amanecer. Así que si tú eres un nuevo hombre y una nueva mujer en Dios, por consecuencia, te lo digo, aunque quizás te vas a enojar, tu forma de pensar y actuar ha cambiado. Si sigues siendo el mismo, quiere decir que Dios no ha puesto la mano para cambiar tus caminos. Eso quiere decir que tienes que trabajar primero en conformarte con Dios, trabajar en tu arrepentimiento y pedirle a Dios que venga en tu vida. Si no ha pasado esto, porque Jesús dice que por tus frutos y por mis frutos nos van a conocer. Así que si yo sigo siendo el mismo pelado de antes, entonces no esperen que tenga cabello ahora. ¿Sí queda claro? No esperen que dé frutos si soy un árbol de tabachines. Nunca voy a dar fruto. Quizás de flor, pero nunca voy a dar frutos. Y se ven bonitos y frondosos y ustedes los ven porque tienen hasta vainas y todo. Pero a la mera hora, la vaina no sirve para nada. Muchos de nosotros estamos así, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos respalde, para que podamos pasar, ahora sí ser un buen mango, y dar mangos apetitosos, sabrosos, pero especialmente con un buen color, para que eso nos ayude a llevarle también esa alegría del alimento a las personas. Así que la siguiente escritura nos va a decir cómo debemos de pensar. Y les voy a decir, no es sorpresa porque estas escrituras las hemos visto alguna vez ya. Pero es importante en este tema repasarla. Filipenses 4, versículos del 8 al 9. Y dice, por lo demás, hermanos, y aquí está, por lo demás, ¿ok? Hermanos, no le está hablando al mundo, ¿verdad? No le está hablando a la gente común. Aquí no me vengan ustedes y dicen, no, es que le está hablando a la gente común. Pablo no le hablaba de hermanos a la gente común. Le hablaba de hermanos a los de la iglesia. Así que estamos en el contexto. Pablo le está hablando a la congregación. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Y dice, fíjense bien ahí, dice, si hay virtud. Ok, ahí hay una clave, ¿verdad? Si no tenemos las virtudes de Dios, entonces posiblemente esto que acabamos de decir no sirve de nada. Olvídenlo, empecemos de nuevo. Pero si hay virtud, dice Pablo, si algo digno, dice Pablo, de alabanza, ¿en eso qué? Pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes de mí, y ve los verbos, aprender, recibir y oír. Y dice, eso haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Repasemos rápidamente esto porque ya lo hemos aprendido, pero no lo vamos a dejar porque es un tema que necesita que reforcemos otra vez esta parte. Enfoquemos el pensamiento entonces ahora en Dios. Enfoca el pensamiento en Dios. Y empieza diciendo Pablo, lo verdadero. Lo verdadero no es aparente. Lo verdadero no es falso. Te voy a dar una rápida ilustración porque lo hacemos todos los días. Cuando nos levantamos en la mañana, que ya estamos cambiándonos, vamos a un espejo. Cuando te ves al espejo, ¿qué es lo que estás viendo? Tú vas a decir, a mí mismo. No es cierto. Estás viendo una imagen precisa de ti, pero es una imagen aparente, es decir, es una imagen
falsa. Muchos de nosotros somos imagen falsa del cristianismo. Muchos de nosotros vamos a tener un testimonio disfrazado de cristiano. Lo más terrible de esto es que muchos de estos que están disfrazados ahorita están en un púlpito o en un salón de enseñanza de niños o en un salón de enseñanza de adolescentes o en algún grupo o en alguna célula. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que todos los que estamos alrededor no los podamos identificar. Es decir, la palabra de Dios dice, tienen apariencia de piedad, pero no respetarán al rebaño. Así que Jesús nos dice, tenemos que ser ¿cómo? No podemos ser imagen, no podemos ser apariencia, tenemos que ser reales. Y para ser reales tenemos que ser justos. ¿Justos en qué? En nuestra manera de pensar. En Juan 7, versículo 18, esto es lo que dice Jesús. El que habla por su propia cuenta, escuché, no, es que es mi forma de pensar. ¿Cómo crees? No, la Biblia es bien suave, se lee muy bonita, pero mira, esta es mi forma de pensar. Así es como yo pienso, así es como yo creo. De esta manera se debe de discernir. Yo pienso que esto ya no tiene aplicación. Mira, la Biblia ha cambiado, hay que aplicarla porque el ambiente está cambiando. Hay una nueva estructura social. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, aquí dice Jesús, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yo creo que no hay más que explicar, ¿verdad? Jesús es muy claro en esto. Si eres verdadero, tú estás buscando a Dios. No estás buscando tu gloria, tu honra, tu prestigio y que todo el mundo te cargue el portafolio, te limpie los zapatos, te traiga flores, te lleve a comer, te haga un culto por la mañana, ore por ti todos los días, te hable por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es posible te mande una lana por teléfono. Ahora que se usa el SEO, pues más rápido, ¿verdad? No podemos buscar nuestra propia gloria. Si buscamos nuestra propia gloria, Jesús dice, eres injusto ante Dios, porque al único que le podemos dar gloria y alabanza es a Dios. Lo que es verdadero produce testimonio de Dios, mis hermanos. Y veamos que esto es real. Y leamos esto que se hablaba de nuestro Señor Jesucristo en testimonio, no diciéndolo Él, sino diciéndolo los que estaban alrededor de Él. Mateo 22, versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Escuche, ¿quiénes están hablando? ¿Ok? Diciendo, maestro, los herodianos, es comentario de los herodianos. Maestro, sabemos que eres amante de ¿qué? De la verdad. Y que enseñas con la verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Qué hermoso que digan de ti cuando vayas caminando, Diego, Maribel, Joy, Analicia, ustedes son amantes de la verdad y enseñan la verdad y el camino de Dios. Que digan eso de ti también, hermano, que estás escuchando, no sé tu nombre. A mí me impresiona esto, que nuestro pensamiento esté enfocado en que seamos amantes de la verdad. Porque si somos amantes de la verdad, entonces buscamos ser justos. Nuestros pensamientos están en justicia. Y una vez ya lo hablamos, ya no lo quiero volver a repetir, pero nuestras pesas, nuestras balanzas tienen que ser correctas, aun cuando nuestro juicio afecte a la gente que amamos. Lo honesto. La palabra griega en lo honesto aquí es una palabra muy interesante, se llama la palabra semnos, que significa que una persona que es honesta tiene que ser venerable, honorable, serio y honesto. La Escritura nos está sugiriendo que nuestros pensamientos deben estar enfocados en todo lo que es honorable. ¿Cómo deben estar enfocados tus pensamientos? En lo honorable. Tus pensamientos deben estar puestos en todo lo que es honesto.
Así que si nuestros pensamientos son honestos, nuestras acciones, ¿cómo deben de ser? Honestas, ¿verdad? Segunda de Corintios 13:7 y dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis, ¿qué? Lo bueno. Aunque vosotros seamos, ¿qué? Reprobados. En este momento histórico, las ideologías del mundo están influenciando la manera de pensar del cristiano, del creyente, de las iglesias. Muchos de los que guardan la palabra de Dios incluso son calificados como religiosos y son vistos como reprobados porque no han cambiado su manera de pensar, no se han actualizado. Ayer hablaba con un cliente que él trabaja en trabajo social y ahora cuando hablas de género ya no se van a poner hombre o mujer, sino hay 7 categorías. Tú escoge la que más te guste y obviamente tú puedes cambiar. Ese es el mundo, un edificio que puede derrumbarse porque no tiene fundamento. Mis hermanos, vamos a ser reprobados en muchas cosas, dice Pablo, pero es mejor, y así te lo voy a decir, es mejor que aparezcamos reprobados en el mundo, pero lo importante es que aparezcamos aprobados con Dios. No importa cómo me juzgue el mundo, mis hermanos, lo importante es cómo me va a juzgar Dios. Y ya hemos hablado incluso en los Salmos que el Señor va a sacar sus libritos, que son los 66 y unos más que por ahí están mencionados, y te va a decir, no me puedes decir que no te lo dije, que no te lo advertí. El testimonio entonces de un cristiano debe andar siempre como honestamente. Romanos 13, versículo del 13 al 14. Y vean qué hermosa palabra, porque vea la diferencia que va a hacer. Andemos como de día, honestamente. Y dice, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, es decir, algunas religiones te van a decir, échate tu fiestecita, tu bailón, tu bachaquita, ¿qué más dicen? Tu salsita. No hay problema, báilale, zapatéale, el Señor le gusta que estés alegre, échate tus cubitas. Bueno, aquí parece que la palabra de Dios dice que debemos de andar honestamente, y cuando andamos honestamente, no andamos en estas cosas. Borracheras, lujuria, glotonería, lascivias, contiendas, envidia, sino que dice, si somos honestos, estamos con un vestido. ¿Cuál es el traje de gala que te dice este versículo? Vístete del Señor Jesucristo. Nuestros pensamientos entonces deben estar pegados a lo bueno, a lo honesto, y nosotros debemos de estar vestidos de Jesucristo. Ayer fuimos a un restaurante japonés. Por primera vez, no lo conocía. Obviamente había comida rara, con un sabor bueno. Nos dieron lo que pedimos, fue interesante. Al final de cuentas llegó algo más interesante, nos llegó el ticket, ¿no? Y cuando llegó el ticket yo pensé, dije, wow, va a ser un cuentonón, ¿no? Cuando veo el precio, me sorprende. Reviso el ticket, le digo a Annalisa, le digo, esto no está bien cobrado. Dice, no, sí está, no está bien cobrado. Y yo empiezo a volver a cobrar, a contar las cosas que pedimos, y solo había 4 en el ticket, creo 5, y eran 8. Cuando vemos eso, pues pagamos y nos vamos, ¿no? O sea, no es culpa de nosotros. Pero dije, Señor, qué pronto, todavía ni siquiera inicio a dar la enseñanza y ya me estás diciendo, a ver, vamos a ver tu honestidad. Eso era hasta mañana, Señor, espérame, todavía no hablo de eso. Hablamos con la mesera y le dijimos, hey, estos tres cosas no están cobradas. Y luego ella nos dice, déjenlo así, que les vaya bien. Yo ya no puedo hacer más. Ahora, no quiere decir que sea súper honesto, pero la palabra de Dios va cambiando mi corazón. Y vuelvo a repetirles, antes de que enseñara, yo ya lo tuve que practicar. No me convenía porque tenía que pagar como 15 o 20 dólares más, pero quedé conforme porque fui honesto y no robé. No robé. Lo justo. La palabra del griego que se utiliza aquí es
Dicaicos, dicaíos, que significa que tenemos que ser equitativos. ¿Saben qué es la palabra equitativos? Balanceados, muy balanceados, sanos, inocentes y justos. Conforme a este punto, debemos de pensar de una manera equilibrada e inocentemente. La persona justa, entonces, debe de tener pensamientos rectos. Vaya conmigo a Isaías 26, versículo 7. Y es un versículo muy chiquito, pero de esos picosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Nuestros pensamientos estarán siendo pesados ni nada más ni nada menos que por Dios. El justo no espera ser encontrado inocente, ¿verdad? Sabemos que somos culpables y sabemos que a través de Jesucristo podemos ser, obviamente, declarados sin culpa. Pero nosotros no estamos buscando hacer fechorías, no estamos buscando hacer daño, no estamos tratando de pecar o incluso aprovecharnos del pobre o del menesteroso. El consejo de Dios es seguir siempre la justicia. Deuteronomio 16, versículo 20. Y vea cómo repite 2 veces, ¿ok? La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová, tu Dios, te ha dado. Y después Jesucristo lo va a decir, bienaventurados los mansos, porque de ellos es la tierra por heredad. Una de las características de un pensamiento enfocado entonces de un justo, dará como resultado un comportamiento manso y un comportamiento humilde. Si quieres saber si eres justo, lo primero que tienes que es pensar cómo estoy yo en humildad y cómo estoy en mansedumbre. Jesús dice, sed mansos y humildes porque yo soy manso y humilde. Así que, ¿quieres saber si eres justo? Pásate por la prueba de la humildad, por la prueba de la mansedumbre. Lo puro no tiene más sentido que esta escritura de ser modesto, inocente y casto. Déjame decirte que en la sociedad actual mucha gente busca lo puro, ¿no? Si tienes caballos, buscas el pedigrí para que el caballo valga más. Si tienes perros, buscas que tengan pedigrí para que el perro valga más. Si tienes un diamante, buscas una certificación para que se diga que es más puro. Mas sin embargo, en la palabra de Dios no es así. Veamos en 1 de Juan 3, versículo 2 al 3. Amaos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿hasta cuándo? Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces la pureza del cristiano no se refiere, como muchas veces nos lo han predicado, es que tienes que tener limpia tu conciencia sin ningún pecado. No. La conciencia de limpieza y ser puro es saber que hay la esperanza de Jesucristo. Por eso el versículo dice que no debemos de cambiar nuestra manera de pensar en relación a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la esperanza de la segunda venida de Cristo. Maranata, Cristo viene, y tenemos que repetirlo y proclamarlo incluso en la cena del Señor. La única manera de purificarnos entonces es a través de la esperanza y a través de Cristo. Lo amable. Y esta palabra está confusa. Porque amable quiere decir que soy bien amable, cordial, me llevo bien con la gente. Bueno, en este contexto la palabra de Dios no está diciendo eso. Dice que lo amable se traduce en actitudes que tenga uno que se reflejen en amor a los demás. ¿Se queda claro? Si tú lo que haces, lo haces sin amor, no estás siendo amable, aunque seas aparente de que estás haciendo humildad, que te estás tratando a una persona bien, que le estás tratando con amabilidad. No es el contexto social, es el contexto de que todo lo que tú hagas, verdaderamente le deposites amor. Eso es ser amable. De veras te amo, real. Sí, cómo no. Practicar el amor es difícil. 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si tú tienes ferviente amor, todas tus acciones que tú hagas, por automático se van a reflejar en amabilidad, porque vas a hacer cosas con amor. Por último, el buen nombre.
Dile a quien está de tu lado, ahí te hablan. Ahí te hablan. Y te voy a preguntar, ¿qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente de ti? Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El buen nombre es una persona que ha enfocado sus pensamientos en tener una buena reputación, en bondad, honradez y amor. Un buen nombre equivale a ser un buen testimonio. Un buen nombre equivale a que es un representante digno del Evangelio. Un buen testimonio permite que las personas te busquen para pedirte ayuda, pedirte consejo, para darte información acerca de sus avances espirituales. Un buen nombre significa un buen río que nutre. Debemos de ser buenos testigos de Cristo, caminando siempre en el Señor. Vaya conmigo a Colosenses 1:10 y con esto vamos a cerrar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Termino haciendo 2 preguntas. ¿Dónde está el enfoque de tus pensamientos? ¿Tus pensamientos están dando muerte o vida a los que están a tu alrededor?